Bueno, pues quiero agradecer primero la invitación a participar de este momento de formación. Ciertamente también es un tema que a mí me gusta mucho, que me apasiona mucho la música. Y pues también cuando hablamos referente a la música sagrada, pues también es un tema muy bello, porque no solamente implica la parte humana, sino también la parte espiritual. Y es algo que pues debemos ir tomando conciencia pues cada día, ¿no? La formación pues es constante, es permanente para cada uno de nosotros. Y bueno, pues he titulado esta formación la música como el lenguaje del misterio en la liturgia. Arribita es una expresión latina, cantare amantis est, cantar es propio de quien ama, ¿verdad? Entonces vamos a profundizar sobre qué significa esto. Y les voy a invitar que pues lo iniciemos con una oración, que recemos juntos con este salmo que aparece en la liturgia de las horas, que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ustedes lo pueden consultar, que nos habla acerca de la música. No cité todo el salmo porque es un poquito largo, solamente algunos estribillos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a recitarlos todos juntos. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré de rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tiene a ti como su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado que San Agustín en algún momento dijo que el que canta, pero San Agustín nunca dijo eso. Nunca lo dijo. Es una interpretación que se hace de esto que sí dijo San Agustín. Cantar es propio de quien ama. ¿Dónde lo dice? En este sermón 336. Como ven en la imagen, San Agustín fue obispo de Hipona, y por lo tanto pues en su magisterio, en su reflexión, escribió muchísimas obras, ¿verdad? Los sermones, las homilías. Hay una obra que ha dedicado a la música, que se llama De Música, donde habla sobre todo este tema. Las Confesiones de San Agustín, que es su biografía. Pero en estos sermones aparece esta frase: cantar es propio de quien ama. ¿Qué significa esto? Que el canto unido a la música es una manera de expresar donde se agotan las palabras, entra el canto y la música. Es una expresión del alma. Ajá. Recuerden que San Agustín pues habla sobre el hombre y lo define como la unidad de dos sustancias, ¿no? Es filosofía esto. El alma y el cuerpo, ¿no? El cuerpo, hace rato veníamos platicando con el chofer, ¿no? Que nos hablaba sobre la espiritualidad y todo eso, preguntaba. Ajá. El hombre es la unidad de dos sustancias, el alma y el cuerpo, ¿no? El cuerpo, lo material, lo que vemos, ¿no? En la filosofía, ¿no? Lo que vemos, los accidentes, ¿no? El color de la piel, la estatura, ¿no? Y el alma, lo que no vemos, lo inmaterial, ¿no? Nuestra alma no la vemos, pero existe. Hay cosas que son fundamentales para nuestra vida que existen y que no las vemos, ¿no? Nuestra alma, el aire, nuestra razón, ajá, por poner algunos ejemplos. Entonces, es esto, cantar es propio de quien ama. La música y el canto unidos, cuando las palabras se agotan, entra el ejercicio de la música para expresar, para elevar nuestra alma. ¿A quién? A Dios. Ajá. La siguiente, por favor. Voy a partir sobre qué es la música, ¿no? Porque hemos escuchado, ¿no? Nosotros pertenecemos a un coro, ¿no? Estamos en un coro, pero ¿y qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la música? Dice aquí, el término música proviene del griego musiké, no es griego, que originalmente se refería a todo el campo de la acción de las musas. ¿Quiénes eran las musas en la filosofía? Ahorita no estoy hablando nada de música sacra, música litúrgica, no. Vamos desde la raíz, ajá. ¿Quiénes eran las musas? Eran aquellas divinidades que inspiraban a las artes, la literatura, la poesía, la música, ajá. Los griegos lo llamaban el trivium y el quadrivium, ¿no? Las artes liberales. La música es un arte liberal. Ajá. Para los griegos era importante estudiar música. ¿Por qué?
porque formaba al hombre a ser libre. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto también. Dice, el término musiqué sufrió una reducción en su amplio significado y quedó finalmente limitado a nuestro concepto actual de música. Lo que hoy conocemos como música, ¿qué es la música hoy en día? La ciencia y el arte de los sonidos, eso es la música, lo podemos definir. Si alguien les pregunta, ¿ya qué es música? La ciencia y el arte de los sonidos. Pero para los griegos era un arte liberal. Estudiar música ayudaba al hombre a formarse para ser libre. ¿Qué significa que sea libre? Que sea un hombre virtuoso, ¿no? Aristóteles en la Ética dice que la felicidad, el fin último del hombre es ser felices. ¿Y qué es ser felices? Ser una persona virtuosa. ¿Qué es una virtud? Un hábito bueno, ¿no? El ejercicio de todos los días. De un hábito se forma una virtud. La que viene, por favor. Ahora bien, hay 4 enfoques que se le dan a la música desde la filosofía. ¿Por qué quise empezar desde esto? Porque es como la raíz, donde lo vamos a ir ya abordando para entrar ahorita ya a la parte, pues sí, decirlo así, teológica, ¿no? Ya lo que nos corresponde a nosotros. Hay 4 enfoques de la música, que se estudian desde el aspecto filosófico. El primero es el ontológico. ¿Qué estudia la ontología? El ser, lo que existe, lo que es. El ser, ¿no? Nuestra existencia, nosotros, ¿no? ¿Quién es el ser por excelencia? Dios. Es Él. Él es Él, ¿no? Yo soy el que soy. El enfoque ontológico estudia el modo de existir de la música. ¿Por qué está la música? ¿Por qué existe? ¿Por qué la música es? Ese es un aspecto. El otro es el estético, ¿no? Que se pregunta, ¿qué es aquello que hace que la música sea bella? Hoy en día podemos decir que vivimos mucho estamos bajo este criterio del aspecto estético. A mí me gusta esta música, a mí no me gusta esta música la califico como bella o esta música la califico como fea, no hay más. Después el aspecto fenomenológico, ¿no? Se pregunta por aquello, la fenomenología que estudia el fenómeno en sí, de lo que sucede. Eso es lo que estudia, ¿no? El fenómeno. Se pregunta por aquello que hace que una experiencia sea musical. Yo escucho tal pieza, hay un fenómeno de eso, y de ese fenómeno hay una experiencia. La fenomenología estudia eso. El aspecto sociológico, que ya lo había mencionado por acá, ¿no? Tiene el objeto de evaluar el modo por el cual la música impacta socialmente. Y aquí nos vienen muchos ejemplos, ¿no? Alguna pieza de protesta, alguna pieza de apoyo, no sé, alguna ideología, alguna otra cosa. Ese es el aspecto sociológico, ¿no? ¿Qué es lo que sí debemos de tener muy en cuenta? Que existe una necesidad de formarnos musicalmente. O sea, hay que aprender la música, la teoría, pero no basta solamente con eso. Hay que saber practicarla, la teoría y la praxis. Esto es muy de los griegos, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, no sé, bueno, ustedes saben tocar los instrumentos. Muchos de nosotros aprendimos por mímesis, ¿no? Por imitación, a ver cómo... Yo recuerdo, ¿no? De pequeño, pues el maestro te enseña, y la guitarra, y este es el traste, y este es el diapasón, y es esto, ¿no? Las cuerdas. Aprendes viendo. ¿Qué quiero decir con esto? La teoría, la importancia de educar los sentidos. Son importantes, educar los sentidos. La vista, el tacto, el gusto. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto en la liturgia, que es propiamente lo que vamos a hablar ahorita. Es mucho de los sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que gustamos, ¿no? Dice la filosofía aristotelicotomista, la que estudiamos en el seminario, ¿no? No hay nada que el intelecto no conozca la razón que no haya pasado primero por los sentidos, ¿no? Lo que gustamos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que oímos, ¿no? Y la música entra en ese lenguaje de los sentidos, ¿no? La que viene. Dice aquí, es que es evidente la siguiente premisa, dice: cuanto más se conozca el tema de la música, mucho más grande será el goce de escucharla. La teoría, mientras más yo conozca lo que estoy cantando, lo que estoy escuchando, más voy a gozar de eso que escucho, ¿no? El alma experimenta esto, ¿no? Esta realidad material que no vemos, ¿no? Dice, por lo tanto, el primer requisito para escuchar la música es prestar atención al fenómeno musical. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Dando a la música el esfuerzo concentrado de un oyente activo, es decir, cuando escuchamos la música, el primer sujeto que lo escucha a nosotros, ejercitarnos en el sentido de la escucha, lo auditivo,
que no solamente perciba, ¿no? Hoy vivimos en esto, en la inmediatez. Ay, sí, ¿no? Pedimos algo por Mercado Libre y queremos que sea ya ahorita, ya no nos podemos esperar, no sé, una semana, un mes. Queremos que llegue mañana, hasta andamos buscando, ¿no? Si no es en Mercado Libre, es en Amazon. Y si no es en Amazon, pues no sé, en otra plataforma, pero queremos que sea ya, ¿no? La música no puede ser así, ¿no? Tenemos que preguntarnos lo que escuchamos, por qué, de dónde viene, para qué, quién lo creó, para qué fue creada tal pieza. Ajá. Hoy en día, pues ya no nos preguntamos pues el porqué de muchas cosas, ¿no? ¿No? ¿Por qué está escuchando tal o cual pieza musical? La siguiente, por favor. Ahora sí, después de este breve pasaje, ¿no? Por la parte filosófica, ya vamos ahora sí a lo que nos compete, ¿no? La música en la iglesia. Sí quiero partir de lo que dice el magisterio de la iglesia, porque a veces podemos caer en el criterio de lo que diga el párroco, el gusto personal, ¿no? O tantos grupos que hay, que existen, que van surgiendo, pero el punto de partida es lo que dice el magisterio de la iglesia, por una razón muy sencilla, porque antes de que nosotros naciéramos la iglesia ya estaba. Ajá. Nosotros somos bautizados, formamos parte del cuerpo místico de Cristo de la iglesia, y por lo tanto nosotros nos adherimos a la doctrina, ajá, que es justa, que es verdadera, que es eficaz, y que nosotros pues aprendemos, ¿no? Porque somos parte de la iglesia, y además porque es un signo de comunión, ¿no? Dice aquí, ¿qué dice el magisterio de la iglesia? En la vida pastoral caemos en el peligro de tergiversar el orden de las cosas, ¿no? El criterio termina siendo el gusto personal, y el común denominador debe de ser lo que dice la iglesia. Pensemos en la pastoral, la catequesis. Yo creo tener un grupo de catequesis, saber qué es la catequesis, de dónde viene, qué procesos hay que seguir, el magisterio de la iglesia, ¿no? Quiero formar un grupo de animación litúrgica, ¿no? Ya no se dice grupo de liturgia, ya es grupo de animación litúrgica, ¿no? ¿Qué dice? Ah, bueno, ¿qué es la liturgia? Hay que ir al magisterio de la iglesia, ¿no? ¿Cómo actuar, no? No sé, conocer, ¿no? Los requisitos para un bautismo, para hacer la confirmación, para hacer la primera comunión. Bueno, pues ¿qué dice el derecho canónico? ¿Qué dice el magisterio de la iglesia, no? ¿Por qué a partir de esto? Porque bajo esta perspectiva de lo que dice la iglesia, va a haber una relación sana entre la música y la liturgia. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Una visión difícil conceptualmente de la música, ¿no? Mal entendida. El coro a veces, el ministerio de la música, porque es un ministerio, ajá, auténticamente, el coro es un ministerio, ¿no? Evangelio Nunciandi dice esto, ¿no? Hay ministerios reconocidos, instituidos. Instituidos, lector, breve paréntesis, lector, acólito, ¿no? Reconocidos, extraordinario, el catequista, ¿no? La catequista y el ministerio de la música. Y los ordenados pues son los 3 grados, el obispo, el presbítero y el diácono, ¿no? El ministerio de la música se entiende como ha sido mal entendido porque es como una isla dentro de la celebración, ¿no? A veces puede estar la misa, la celebración eucarística aquí y el coro anda por su lado, y no puede ser así, ¿no? Si bien la música es un elemento fundamental, es importante, ajá, dentro de la misa, dentro de la celebración, de la liturgia, de los sacramentos, debe de estar atento a esto que se está haciendo, ¿no? Y la otra es que ha sido instrumentalizada, es decir, colocarla como un fin en sí misma. Ay, vamos a tener muchos instrumentos, vamos a hacer mucho borlote para que venga la gente a la celebración de la Eucaristía. No puede ser así, ¿no? Aquí les presento un documento, ¿no?, del magisterio de la iglesia que habla acerca de la música litúrgica. Es el motu proprio Trale Solecitudini de Pío X. O sea, eso fue en 1903. Van a decir, oye, pues eso ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero no, es actual, ¿no? ¿Qué buscaba San Pío X con esto? En ese momento, las composiciones musicales que se hacían eran, bueno, ¿quién podía, pues, mandar a que se compusieran? Pues solamente los nobles, ¿no? Los ricos, la gente rica, los reyes, ¿no?
La música que se hacía era para la iglesia, para celebrar el culto. Ajá. Por ahí nos criticaron mucho que cómo se gasta para el culto, que el cáliz debe ser de tal manera. Pues es que el culto nunca ha sido barato desde el momento que surgió, ¿no? La música, en ese momento lo que se hacía, los compositores lo hacían para la iglesia. ¿Quiénes podían pagar esto? Pues los reyes y la gente de dinero. ¿Ah? Pero esas composiciones comenzaban a usarlas para las obras de teatro. Entonces dice el Papa, no puede ser así. No puede ser así. Por eso escribe ahí en el número 1, ¿no? Nada debe incurrir en el templo que turbe, disminuya, escandalice, ofenda el decoro y la santidad de los ritos sagrados. Ajá. No estamos muy alejados de esto, hoy en día. Siglo XXI, 2026. Ajá. A veces hay cosas, composiciones que usamos para la celebración de la misa. No puede ser así. Bueno, digo de la misa y de los sacramentos en general, ¿no? O sea, no puede ser así. Pero ese problema ya se tenía desde el noviembre de 1903. Imagínense, ¿no? Después de esto, pues viene la reforma litúrgica y vamos a ver más adelante esto, ¿no? Lo siguiente. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia, ¿no? Conceptos fundamentales. Hemos escuchado, ¿no? Música sacra, música litúrgica, música religiosa. Bueno, ¿y qué es? ¿Cómo las diferenciamos cada una, no? Dice aquí música sacra. Por música sacra se entiende el canto gregoriano. Ahí está. El canto gregoriano, ¿no? La polifonía clásica, la música sagrada moderna, la música sagrada para órgano, el canto popular religioso y la música religiosa, ¿no? Dice, la música sagrada será tanto más santa cuando esté en conexión más estrecha con la acción litúrgica. Así podemos definir la música sacra. Es la música sagrada. No hay más, ¿no? Es aquella música que se utiliza para la liturgia, que va unida a los ritos. Ajá. Por ahí estoy leyendo un libro muy bueno que es del cardenal Sara, que se llama El Cántico del Cordero. Es una entrevista que le hacen y le cuestionan mucho al cardenal porque defiende mucho la música sacra, que es en latín, ¿no? Y hemos escuchado a veces, no sé, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, es que la gente no entiende el latín y eso ya es algo muy viejo, ¿no? Pero el cardenal dice algo muy cierto, dice que sea en latín nos habla de que es el lenguaje universal de la iglesia. Ajá. Él pone el ejemplo, porque él es de Guinea, del África, que cuando vinieron a evangelizarlo, al cardenal Sara, los misioneros celebraban la Eucaristía y lo hacían en latín. Y se diferenciaba, había algo en el interior, el alma, él lo describe así, que decía, esto es diferente, esto es aparte, esto es de Dios, ¿no? No es como lo que cantan en las tribus y lo que adoran y las deidades, no, esto es algo distinto, es diferente, ¿no? La música sacra se caracteriza por eso, por el canto gregoriano, ¿no? Ahora bien, eso por un lado. La música religiosa, ¿no? Dice, es cualquier música que, ya sea por intención del compositor o por el tema y el propósito de la composición, es capaz de animar la piedad y la religiosidad popular. Ajá. Ahí piensen, por ejemplo, no sé, alguna canción popular que se utilice para que la gente también participe, ¿no? Pero está separada de lo que se hace en la liturgia, en la misa, en la Eucaristía, ¿no? Y aquí lo dice muy bien, dice, pero no está habilitada para la celebración del culto divino. Ahí cito algunos documentos que no es que yo lo diga, sino que lo dice la iglesia, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el otro concepto? La música litúrgica es aquella que interpreta el sentido auténtico del rito. La liturgia, ustedes son músicos, ajá, y ustedes deben aprender sí o sí liturgia. Se les ha pasado, ¿no? Hoy celebramos un bautismo, ¿no? Un bautizo. ¿Qué se canta? Hay que conocer el rito. La confirmación, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? A ver, viene el obispo, es una celebración, pues sí, distinta porque hay un rito. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué momento se canta? Los coros deben de aprender liturgia. La música y la liturgia van de la mano. Ajá. Dice aquí, la música litúrgica es aquella que interpreta el sentido auténtico del rito. La liturgia utiliza un lenguaje simbólico ritual, signos y símbolos. Ajá. Los signos, lo que vemos, nos habla de una realidad que no vemos, ¿no? Los símbolos también. Pero estos signos y símbolos entran ¿por dónde? Por los sentidos. El incienso, por ejemplo, afecta al olfato, ¿no? El gusto, pues cuando comulgamos, ¿no? El tacto, dar la paz, ¿no?
o el tacto, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ¿no? El escuchar, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, el Evangelio, el cuerpo, ¿no? Ponernos de pie en el Evangelio, tiene todo un sentido, ¿no? Bueno, la música litúrgica es aquella que expresa el sentido auténtico del rito, lo hace comprensible y por lo tanto permite y conduce a la implicación y la participación activa de los fieles. Cuando nosotros cantemos, hay que buscar eso, que la gente participe, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí viene pues el formarnos nosotros, pero también formar a la comunidad. Me pasó una vez en una parroquia que me llamó mucho la atención porque yo nunca lo había visto, que ellos repartían sus hojitas. Domingo, no sé, domingo 33, domingo 30, el tiempo ordinario, ¿no? Misa tal, y venían los cantos, entrada, aleluya, Señor ten piedad, Cordero, y se lo daban a la comunidad y la comunidad participaba. Ajá. Yo creo que eso es importante, como irlo ejercitando, que la gente sepa, ¿no? La catequesis, ¿no? También ayuda mucho, ¿no? Formarnos nosotros, formar a la gente. Bueno, la música litúrgica, hay una relación directa entre el rito y la música, entre lo que se canta y lo que se está haciendo. Voy a poner un ejemplo, no sé, la confirmación, este sacramento de iniciación cristiana, pues cuando es la crismación, cuando el obispo pone el crisma, ¿no? Pues se puede cantar el Veni Creator, un canto al Espíritu Santo. Es el momento en el cual pues la persona va a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, dice el rito, ¿no? Y el canto ayuda mucho a eso, cantar cosas que vayan acorde a lo que se está haciendo, ¿no? El canto es una acción litúrgica, dice, la música en la liturgia es una expresión vivencial de la comunidad que canta a una voz y con un mismo corazón. Si algunos ritos la exigen por su esencia misma, como son los cantos procesionales en la misa, que nacieron para ser cantados, porque si no se cantan, pues pierden su naturaleza, pierden su razón de ser, ¿no? Otros textos piden la ayuda del canto para que el texto gane una viveza y relación. Creo que no es lo mismo, por ejemplo, cuando se canta la doxología final que cuando no se canta, ¿no? ¿Qué es la doxología final, no? Por Cristo, con Él y en Él. O sea, lo que decimos sucintamente en esa frase, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, la unidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La gente contesta, amén. La gente contesta amén. Es decir, nosotros creemos esto con firmeza, con autoridad, ¿no? Y cuando se canta, pues adquiere un sentido todavía un poquito más, con más vivencia, hay más relación, ¿no? Porque en la misa pues no somos espectadores, participamos todos. Por eso participamos, contestamos, decimos, nos ponemos de pie, ¿no? Son estas partes de la misa que pues tendrían que cantarse, ¿no? Y el coro pues también tendría que buscar ahí la manera en cómo también ejercitarse en esto, buscar, ¿no? Cómo musicalizar los textos. Aquí pongo el misal romano, ¿no? Es el libro que utiliza el Padre para celebrar la misa, y ahí viene musicalizado esto. Pero con la guitarra se puede musicalizar, con el órgano pues también, ¿no? Hay como que ir buscando estas opciones, sí. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la música en la liturgia? No expresamos sentimientos humanos. O sea, no es para expresar mi afectividad, ¿no? Que claro, creo que todos hemos tenido la experiencia, vamos a una hora santa, pues digo, antropológicamente se puede entender muy bien porque la realidad nos golpea por todas partes, tenemos problemas, hay tanta violencia, que ya me asaltaron, tengo un problema en casa, no sé, la enfermedad. Y a veces pues vamos a la misa o a alguna adoración eucarística y el canto me dice algo, ¿no? Y hacemos catarsis, ¿no? Me está diciendo algo el canto y podemos expresarlo, ¿no? Con el llanto, con la alegría, ¿ah? Pero no basta en quedarnos solamente en eso, ¿no? Porque la música me debe de llevar a la oración, ¿no? La oración, el encuentro, el diálogo con Dios. Porque de ese diálogo con Dios, pues se viene de manera pues, simultánea, pues el diálogo con los hermanos, ¿no? Con los demás, ¿no? Dice aquí, la música tiene un lugar privilegiado en la iglesia. Es importante preparar las celebraciones. No hay nada en la improvisación, nada se debe dejar a la improvisación. Hay que preparar, y la música tiene un lugar privilegiado. Pero ojo, la música está al servicio de la liturgia, no al revés.
O sea, la música tiene que sujetarse a lo que dice la iglesia, a lo que dice el rito, a lo que se está haciendo. Ajá. Puse aquí, por ejemplo, ¿no? Su objetivo esencial, pues es un movimiento anabático y catabático, ¿no? ¿Qué es esto, no? Anabático es hacia arriba y catabático hacia abajo, ¿no? Cuando nosotros vamos a la celebración de la Eucaristía, se da este movimiento anabático. ¿Cómo iniciamos la misa? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Profesando la unidad de Dios, ¿no? Es decir, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros glorificamos a Dios por lo que estamos haciendo, ¿no? Escuchamos, nos reunimos especialmente el domingo para la escucha de la palabra, ¿no? Alimentarnos de la mesa de la palabra, es decir, las lecturas, la palabra de Dios, y de la mesa de la Eucaristía, ¿no? Comulgar. Ajá. Nosotros le rendimos culto a Dios, ¿no? O sea, le rendimos honor, le tributamos honor a Dios. Nuestras oraciones suben hacia Él, ¿no? Por eso ahí, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Por eso la elevación, ¿no? Y en esa misma sintonía Dios nos santifica a nosotros, lo que baja. Nosotros glorificamos a Dios y Dios nos santifica por eso que estamos haciendo. Ese signo de que sube y que baja se ve cuando se usa el incienso, por ejemplo, ¿no? El incienso hacia donde va se quema, los granos de incienso en el carbón, se va hacia arriba. Nuestra oración, dice ahí el Salmo, ¿no? Suba, Señor, mi oración como este incienso a tu presencia, y descienda sobre nosotros tu misericordia. La música tiene esta realidad también, glorificar a Dios, y en esa misma sintonía nosotros nos santificamos. Nosotros, no nada más el coro, ¿no? Toda la asamblea litúrgica, todos los que estamos reunidos. Sí, la siguiente. Función sacramental del canto y de la música. Dice, el canto y la música expresan y realizan las actitudes internas de quienes integran la asamblea, ¿no? Lo que hay en el alma. Expresan la belleza de la oración litúrgica y de los fieles. ¿Cómo se va a expresar? Pues con la participación de todos. Participación unánime de la asamblea en los momentos previstos. Como en la música, pues hay silencios, hay una entrada, hay una salida. La música en los momentos previstos, ¿no? Que expresa el carácter solemne de la celebración. A veces cuando escuchamos esto solemne pensamos que es como, pues que todo esté muy bonito y tenga orden, y sí, pero no. La solemnidad es manifestar la autenticidad, la sobriedad, el orden, la armonía de la acción litúrgica, de lo que se está haciendo. No nada más quedarnos en lo exterior, ¿no? Sino en todo lo que se hace, todo el orden, todo lo que hay, eso expresa la solemnidad. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su justo momento, la música donde tiene que ir, etc. Dice aquí la música en la celebración de la Eucaristía. Dice, la celebración litúrgica por excelencia es la Santa Misa, ¿no? Todos los domingos, Dies Domini, el Día del Señor, nos reunimos para celebrar ¿a quién? A Jesús. ¿No? El día, ¿no? El día del Señor. Es el momento en el que hacemos pausa nosotros para encontrarnos con Él, para escuchar su palabra, para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, ¿no? Por ello es necesario fomentar esto, ¿no? Una participación fructífera, ¿no? En cada una de nuestras comunidades parroquiales. O sea, ustedes, por ejemplo, como coro, yo me imagino que se reúnen, ¿no? Para ensayar, para conocer nuevos cantos, ¿no? ¿Pero qué tienen que hacer? Pues que el canto, su ministerio, se vea enfocado a que se reúnen en torno al altar del Señor. Que el que lo reúne es el mismo Jesucristo. No es el párroco, no es la muchacha del coro que me gusta, o el muchacho del coro que me gusta. No, es el mismo Cristo. Bueno, a veces digo esto así porque para que un chistecito, ¿no? Pero es el mismo Cristo el que nos reúne. El que nos llama ¿a qué? A que nosotros prestemos nuestra voz, nuestro canto, nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él. Y no solo encontrarnos con Él, sino que en esta sintonía podamos ayudar a los demás, a la asamblea que está reunida, a encontrarse con el Señor. La siguiente, de favor. Bueno, esto como esta dimensión de la música, la liturgia, ¿no? ¿Qué realidades encierra, ¿no? Dice aquí, división de los cantos en la Eucaristía. Hay cantos procesionales, cantos rituales y las aclamaciones.
Eso ustedes ya se lo saben muy bien. Ajá. Porque lo hacen en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son los cantos procesionales? Entrada, ofertorio y comunión. No sé qué cantar de entrada. Oye, pues revísate el Evangelio. En los misalitos viene, ¿no? La antífona de entrada. Voy a hacerle promoción a otras diócesis, lo siento mucho. Hay algunas diócesis que musicalizan las antífonas de entrada de cada domingo y las suben todos los días sábados o viernes, me parece, a la página de Facebook de su diócesis. Ustedes podrían hacer lo mismo, ¿no? Musicalizar. Porque no están inventando nada, porque la antífona pues se toma de lo que dice el misal romano, ¿no? Y ya nada más le ponen música, se musicaliza, ¿no? Y eso es, ya tienen ahí el canto de entrada, ¿no? El ofertorio, ¿no? Al cantar alguna antífona, ¿no? El de comunión, ¿no? El ofertorio, ¿qué se ofrece? Pan y vino, no hay más. El canto de ofertorio debe decir eso, pan y vino. A mí me surgió por ahí una anécdota en el ofertorio. Hace algún tiempo fui a un lugar, a una misa, en donde cantaron de ofertorio, híjole, una cosa ahí medio extraña, y yo decía, pues, ¿qué le ofrecemos a Dios? Pan y vino, fruto y de la tierra y el trabajo del hombre, ¿no? Es lo que le ofrecemos a Dios, ¿no? Hay que buscar eso. Y la comunión, pues, que hable de eso, de que vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Dice aquí, cantos rituales, los que forman parte del ordinario, el Señor ten piedad. Bueno, ahí le puse Kyrie eleison, ¿no? Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, el Cordero de Dios y el Padre Nuestro. Bueno, Kyrie eleison, porque esto es una expresión griega. La liturgia, nuestra liturgia, el rito romano, dejó eso en griego porque es tradición de la iglesia. Ajá. Kyrie eleison, ¿no? Si nosotros vemos en otras liturgias de otro rito, el bizantino, otros ritos, ellos utilizan mucho esto, ¿no? Pero estos son los cantos rituales. El Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, el Cordero de Dios y el Padre Nuestro. ¿Cuál es su naturaleza de estos cantos que deben ser respetados tal y como aparecen en los libros litúrgicos? Que el Gloria, Gloria a Dios, el Gloria tal cual como viene, el Señor ten piedad tal cual como viene. Por ahí hay una discrepancia, ¿no? Si en Señor ten piedad o Señor ten piedad de nosotros. Para la Arquidiócesis de México y la de Tlalnepantla se omite el Señor ten piedad de nosotros. En otras diócesis se puede decir, pero nosotros no lo podemos decir. ¿Por qué? Bueno, porque así está escrito y porque así lo decidieron los obispos, ¿no? Y porque pues está ahí, ¿no? Pero es esto, estos cantos forman parte del ordinario, no se pueden cambiar, no se le puede cambiar la letra. ¿Por qué? Porque son palabra inspirada, son palabra revelada, ¿no? Y por lo tanto no debe ser sustituida la letra, debe de respetarse. ¿Cuál es la referencia? Pues revisar el misal romano. El libro que utiliza el sacerdote, nuevamente reitero, este es el misal romano, ahí viene la letra. No se debe de omitir nada, ¿no? Las aclamaciones, ¿cuáles son las aclamaciones? Dice, se refiere a la alabanza, ¿no? Es parte esencial del culto cristiano. ¿Qué aclamaciones hay dentro de la celebración de la misa? La de antes del Evangelio, ¿no? Cuando cantamos el Aleluya. La respuesta de la palabra de Dios, te alabamos Señor, o en el Evangelio, gloria a ti, Señor Jesús. Esa es una aclamación que se canta, ¿no? Se puede cantar, se cantan las aclamaciones. Si ustedes ven en Roma, pues, ojalá lo vean el domingo de tarea, bueno, ya es la referencia para nosotros, ¿no? La liturgia del Romano Pontífice, la liturgia episcopal, ¿no? Tanto lo que se hace como lo que se canta, ¿no? Hay cosas que vemos y que le tomamos muy importancia y que escuchamos, pero que no le tomamos mucha importancia. Yo no le había tomado importancia hasta que vi un podcast de un padre que se llama, de don Félix María Rosena. Estas aclamaciones se cantan, ¿no? Termina, ¿no? Lectura de tal, palabra de Dios, te alabamos Señor. Y la cantan, verbum domini, ¿no? Deo gracias, ¿no? Pero cuando es el momento del Evangelio, la respuesta se alarga. Porque es el mismo resucitado que nos está hablando. Por eso nos ponemos de pie en el Evangelio, porque es la palabra del resucitado, ¿no? A veces ahí, el Señor esté con ustedes y respondemos, y con tu espíritu. No es el espíritu del sacerdote, es y con tu espíritu, el saludo del resucitado. Pues Cristo quien nos habla a nosotros. Entonces, ese es detalle, véanlo ahora en la misa, o en alguna misa del Papa, cómo alargan las aclamaciones. Hacen esa diferencia, ¿no? Y el canto ayuda a marcar esta
pues esta realidad, esta diferencia. La anámesis, ¿cuál es la anámesis? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no? ¿Cuándo decimos esto? La consagración, este es el sacramento de nuestra fe. Ayer, por ejemplo, que fuimos a una celebración, lo cantamos, ¿no? ¿Qué es la anámesis? El ya, pero el aún no. Esperamos, Señor, que vengas, porque ya viniste, Señor Jesús, ¿no? Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El ya, pero el aún no. Es donde entra esta categoría, ¿no? El kairos, el tiempo de Dios, la eternidad. El ya, pero el aún no, ¿no? Cuando se canta, bueno, que expresa otra realidad. El amén después de la doxología y el embolismo, ¿no? Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Cuando se canta también implica ahí otra realidad, se aviva esta realidad del embolismo. Dice aquí la institución de música sagrada, ¿no? La acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con el canto. Ojo, más noble. Cada uno de los ministros desempeña su función propia. Los que leen, el que preside la celebración, quien está auxiliando ahí la celebración, el coro. Cada uno desempeña su propia función y el pueblo participa de ella. De esta manera, la oración adopta una expresión más penetrante. El misterio de la Sagrada Liturgia y su carácter jerárquico y comunitario se manifiestan más claramente. Ahí está como un poquito ahí, como muy rebuscado, ¿no? La música debe de llevarnos a la oración, ¿no? Lo que nosotros cantamos, lo que nosotros aprendemos, debe de llevar a que yo ore, pero que también la comunidad ore. ¿Por qué? Porque eso expresa el carácter comunitario de lo que estamos haciendo. No se celebra el sacrificio nada más para algunos, ¿no? La misa, sino para toda la comunidad que se ha reunido. No nada más cantamos nosotros, canta toda la comunidad, un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿no? Todos nos unimos para alabar a Dios. El espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible, la parte inmaterial, el alma. En fin, toda la celebración prefigura con más claridad la liturgia santa de la Nueva Jerusalén. Hay una constitución que se llama Sacrosanctum Concilium, donde define que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Más adelante dice que en la liturgia terrena, lo que nosotros hacemos aquí es pregustamos de lo que se celebra en el cielo. Por eso en ese momento, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor. No estamos acostumbrados a verlo eso aquí, pero por ejemplo, otra vez referencia a una misa con el Papa. Si ustedes ven, está el santo y en ese momento 7 candelabros van. El incienso. Es ese momento sagrado, ¿no? La música ayuda también mucho a eso. Digo, no estamos acostumbrados a verlo. Que sea así, pues estaría muy bien, ¿no? Pero por una otra cosa, pues no se hace. Pero es esa prefiguración de lo que hacemos aquí en la tierra, lo que se celebra en el cielo. Es tomar esa conciencia. Y nosotros, bueno, el coro, el ministerio del coro, pues también ejerce esa función de ayudar a la asamblea a que pregustemos de esto que hacemos en la tierra, de lo que se hace en el cielo. Esa es la misión de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues ya llegó el momento de las preguntas. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, si quieres ya le podemos apagar aquí. ¿O algo que no se entendió bien? Sí, tengo una duda porque comentaste, ¿no? Que anteriormente nosotros cantábamos Señor, ten piedad de nosotros. En la actualidad ya no lo podemos tocar, ¿no? Es un poquito que a Dios no, pero ¿a qué se debe? Sí, bueno, hay que reconocer primero que en la iglesia hay una estructura, y dentro de las pastorales de la iglesia, pues hay comisiones y dimensiones, a nivel diócesis, pero también a nivel provincia, arquidiócesis, Entonces eso lo decidió la dimensión episcopal para la música litúrgica, y tiene que ver mucho con pues el Somelit, la Sociedad Mexicana de Liturgistas, el de Pali, la dimensión episcopal para la pastoral litúrgica. ¿Por qué? Porque
Se decidió así porque el de nosotros como que hacía referencia a una actitud un poco intimista, ¿no? Y es un carácter comunitario, Señor, ten piedad, como hacerlo propio, personal, ¿no? Individual, pues. Pero eso lo decidieron ellos, ¿no? Pero solo para la diócesis de México y para aquí, para Tlalnepantla, sí. O sea, en otros lados se puede tocar. En otro lado se puede Sí, cantar. De hecho, creo que hay una en Mejía, ¿no? Señor, ten piedad de nosotros. Sí. Y si lo cantamos, pues no pasa nada, o sea, tampoco es que... Sí. 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 Bueno, con respecto a ahorita me acordé, hace unos días nos comentaron que hay algunos cantos que justamente por hablar en primera persona no se podían, no eran litúrgicos, pues no eran apropiados para la celebración eucarística. Y a partir de eso estuvimos como revisando nuestro cancionero y muchos, la verdad es que sí, muchos cantos hablan en primera persona. ¿Hay alguna otra regla o algo que podamos como identificar qué cantos que están en primera persona sí se pudieran cantar y cuáles no? Sí, o sea, sí que hablen en primera persona sí es como una regla, pero también hay que ver qué dice el canto. Por eso les decía al principio, ¿no? Hay que partir de lo que dice el magisterio. Si el canto habla en primera persona, pero también dice algo que va en contra de la doctrina, cuidado. Hay que ir viendo, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, ya no eres pan y vino, ¿no? Ahora es tu cuerpo y sangre que vives en mí. Es una realidad, ¿no? O sea, ya no es pan y vino que vives en mí, pero es la actitud intimista, ¿no? O buscar, por ejemplo, Eucaristía, milagro de amor. No es un milagro de amor, o sea, sí es un milagro, o sea, pero es una entrega, como esta actitud sentimentalista. Ajá. O sea, hay que buscar, por ejemplo, ahí cómo cambiarle. Porque, ¿qué expresa el canto de comunión? Pues la naturaleza del rito, comulgar, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, hay uno que le llaman la fila, ¿no? Que es un grupo español. Bueno, habrá que entender ahí, por ejemplo, que es una procesión, vas a comulgar, ¿no? O sea, no es nada más individual, es comunitario, ¿no? ¿Qué implica la comunión? El carácter teológico del canto, como muchas realidades ahí. Sí. Ok, gracias. Pero estos cantos, por ejemplo, los de Hakuna, no son aptos para... Exactamente, no son actos para la celebración. Están hablando de los cantos de Hakuna. ¿Dónde sí se pueden usar y muy bien? Pues en un retiro, en una charla, alguna lección divina. Pero ¿La hora santa o tampoco? bueno, ahí hay que partir, muy buena pregunta. O sea, la hora santa es un momento de adoración. La adoración eucarística es ¿qué? Contemplar. Ajá. Y contemplar pues implica también el silencio. Claro, nosotros, bueno, yo por ejemplo cuando empecé en el seminario pues el canto, ¿no? Antes de entrar pues el canto y hablar, pero uno como va madurando en la fe, bueno, no es que yo sea un ser acabado ahora, pero te vas dando más cuenta de la importancia del silencio. Sí se puede cantar, pero hay que cuidar que la contemplación no caiga en el hacer escándalo y el ruido, ¿no? Como en la música, pues hay silencios, ¿para qué? Para que el canto escuche bien y para que se ejecute bien. Lo mismo, ¿no? O sea, hay que respetar mucho el silencio de la adoración eucarística, ¿no? Sí, se puede cantar, sí, pero hay que buscar también como el modo. Sí. Bueno, en cuanto a nosotros luego escuchamos algún canto en internet y demás. ¿Qué autores o qué conocidos hay que no deberíamos nosotros de imitar de alguna manera? ¿Cuáles son algunas referencias que no están correctas dentro de nuestra fe? Bueno, referencias sí que yo tengo los nombres como tal. Algunos, ¿cuántos? Pues no, o sea, que tengan los nombres como tal, no. Okay. Pero hay que buscar, por ejemplo, los que sí se pueden cantar, por ejemplo, Gesed, no sé, los misioneros servidores de la palabra, algunos cantos que el mismo seminario tiene, ¿verdad? Uh-huh. Pero que vayan, hay que buscar, por ejemplo, ahí el autor, cuál fue la intención con el que lo hizo, para qué lo hizo, okay, para qué espacio, ¿no? Porque hay unos que son de tinte protestante y otros que se pueden usar que son católicos, ¿no? Que es su música religiosa y que también se pueden prestar para el momento de adoración, ¿no? Por ejemplo, hay que seleccionar los cantos. ¿Qué nos implica a nosotros como coro? Seleccionar el canto, ¿no? En el momento de la adoración, no, bueno, un canto de adoración, no voy a meter algo que no vaya, ¿no?
Sí, sí. Y en ese sentido, ¿cómo sabemos cuál específicamente es protestante? Bueno, porque tiene que ver con la doctrina de la fe católica, ¿no? O sea, hay que ver mucho la parte espiritual, el sentido de la comunión, el cuerpo, la sangre, ¿no? A veces los cantos protestantes como que tienen un tinte como de, pues por la cruz y como el dolor y quedarse nada más en eso, no mirar hacia la resurrección. Tienen como todo este tinte, ¿no? El sentimentalismo, ¿no? Sí, el canto protestante lo identifican cuando no habla de algún misterio de fe. Pasión, muerte y resurrección. Cuando habla de la Eucaristía, algún dogma de fe. Eso lo identifican a la primerita. Sí, sí. Otra pregunta. Sí, sí, sí. Otra duda. Bueno, anteriormente, pues aquí en la colonia estaba otro sacerdote. Nosotros tocábamos, le llamábamos cantos carismáticos, que es el de animación, o de alabaré, todo eso. Ha sido mi confusión. El padre nos decía, no me toquen ese canto. Es un canto carismático que no se debe tocar aquí. No lo tocábamos. Llegó otro padre, entonces decía, tiene que cantar un canto que anime. Pero como qué cantos, alabaré Dios, no hay Dios, todos esos, ¿no? Entonces, como que de repente estamos confundidos si los debemos de tocar o no. Sí, sí. Por eso es una realidad pastoral muy, muy latente. Yo por eso quise partir del magisterio de la iglesia. Ajá. Porque no es mi criterio, no es el criterio del párroco ni del coro, sino de lo que dice la iglesia. ¿Qué puedo decir yo? Cada cosa en su lugar, ¿no? Cada cosa en su lugar. Entonces, Pero que también añado a esto, nunca entrar en el conflicto, ¿no? En la liturgia, ¿no? Estamos para orar. No nos vamos a pelear ahí, bueno, se canta, oiga padre, sí, pero mire, eso es lo que dice la iglesia, ¿no? Yo lo canto, pero eso es lo que dice el magisterio de la iglesia. Porque también, miren, hay una realidad que es muy latente también. Pues dentro de seminarios, pues uno estudia la filosofía, la teología. Hay quienes les son enviados a perfeccionarse en alguna ciencia teológica, ¿no? La teología litúrgica, la pastoral, la teología espiritual, el dogma, ajá. Pero no todos los padres, pues, o no les gusta la música ni la liturgia, o no lo saben. Y no es su culpa, porque pues son tantas materias en el seminario, son tantas cosas, o otros intereses, pues que a veces no se da el tiempo para que uno pueda aprender, ¿no? Pero sí, o sea, hay que como partir de eso del magisterio, y sí cada cosa en su lugar, ¿no? Por ejemplo, a la vera de entrada dices, oye, aplaudir en el canto de entrada, híjole, a ver, nos reunimos en domingo, Día del Señor, estamos aquí para, pues, alabarlo, sí, pero pues en el orden que merece, ¿no? O sea, ¿qué celebramos en la misa? El sacrificio incruento, ¿no? Sin derramamiento de sangre. Por eso siempre en las iglesias hay una cruz, el crucifijo, ¿no? Con el crucificado, Cristo. O sea, celebramos el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Pasión, muerte y resurrección. Yo voy a la misa y me pongo a cantar ahí y a aplaudir, yo me gozo de eso, pues no, como que no cuadra, no checa, ¿no? Entonces eso yo diría cada cosa en su lugar y orar, no pelear, orar. Que cántense eso porque yo lo quiero, ok padre, pero mire, esto dice la iglesia, el magisterio, ¿no? Esto lo dice el magisterio, y así, ¿no? Sí. Sí, está muy bien. Ay, perdón. No, está muy bien. Hace rato me agradó, me gustó mucho que decías que la música va de la mano de la liturgia, no se pueden separar. Y comentabas que cuando cantamos un bautizo, una confirmación, pues tenemos que ver los ritos de esa celebración. ¿Dónde vemos esos ritos? ¿Dónde los podemos leer? Muy bien. ¿Dónde los pueden leer? Pues en los rituales. Ajá. El ritual del matrimonio. El matrimonio, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo muy claro que luego cantamos cada cosa que dices, Sí. ¿no? Sí, en el ritual. O sea, en el misal romano, leer ahí, por ejemplo. ¿Esos rituales están dentro del misal? Sí, para nuestra expresión en México, pues hay el ritual del matrimonio, el ritual de la confirmación, el ritual del bautismo. Ajá. Ok. Por ejemplo, ahora que tuvimos las ordenaciones diaconales, está el ritual de órdenes, que ahí pues viene la estructura de la celebración y las partes que se cantan y los momentos que se prescriben, ¿no? O sea, sí, ver el misal romano, esto se canta, ¿no? Por ejemplo, la vigilia pascual, ¿en qué momento entra, no? Gloria, todo, ahí viene. Vale.
Sí, pero eso sí es muy importante, que los coros, pues sí es una realidad que tienen que saber liturgia, ¿no? Porque Sí. pues conocen lo que está pasando, pero también lo que se tiene que cantar. Ok. Y yo creo que nos ha pasado, hemos tenido la experiencia de que cuando una celebración se prepara con música y bien, que no andan los de liturgia y corriendo y que no sé qué, hasta se disfruta la celebración mucho, ¿no? O sea, cada cosa en su lugar, el orden, y uno enfocado a lo que está, ¿no? Pero sí, sí, el misal romano o los rituales, ahí se puede ver. Muy bien. Sí. ¿Listo? Pues les parece, finalizamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.